En esta lección número 11 vamos a hablar sobre estos temas que tenemos en este cuadro de texto. El primer tema será cómo copiar, cortar y pegar el contenido de la hoja de cálculo y de cada una de las celdas dentro de la misma hoja. Después vamos a hablar sobre una herramienta muy interesante que tiene Excel, que es el controlador de relleno. Tenemos también en esta lección que aprender cómo copiar fórmulas mediante el copiado relativo y el copiado absoluto. Ambos tipos de copiado se utilizan dependiendo las necesidades del usuario. Y bueno, vamos a ver en qué momento utilizar uno y en qué momento utilizar el otro. Para ejemplificar todos estos temas, hemos decidido elegir la tabla de multiplicar del número 2. Es un ejercicio básico de cualquier niño de primaria. Pero lo que nos interesa no es tanto, obviamente, presentar la tabla del 2, sino presentar las herramientas para realizar las actividades que tenemos de este lado en el cuadro de texto. Bien, si observamos esta parte que está coloreada, vamos a ver que en la primera parte, voy a dar clic en la primera celda del primer renglón, vemos que tenemos un título que dice tabla del número 2 o tabla del 2. Después, en el tercer renglón, tenemos lo siguiente. Decimos 2 por 1 es igual a 2. Después en el siguiente renglón, 2 por 2 es igual a 4 y así sucesivamente se llega al 2 por 10 que es igual a 20. Lo importante es que hagamos esta plantilla de texto utilizando las diferentes herramientas que Excel nos da para poder repetir ya sea un mismo número, como en este caso, o como en este otro caso, una secuencia de números, además de que debemos ver cómo copiar la primera fórmula de manera que los datos que muestra sean correctos. Todo esto lo vamos a hacer simple y sencillamente estamos presentando aquí la forma en que debe quedar al final. Si ustedes observan, estamos en la hoja número 3, me voy a pasar a la hoja número 1 que está vacía y aquí vamos a comenzar a trabajar de manera que podamos ver cómo se manejan estos elementos. Observen ustedes lo siguiente. En esta celda, la celda A1, voy a escribir, primero que nada, el título. Paso a la siguiente celda y escribo el número 2, tabla del 2. Después vemos que aquí teníamos el número 2 para escribir 2. Después en la siguiente columna, por, en este caso 1, es igual a. Y aquí ustedes saben que para que Excel haga automáticamente el cálculo debemos ingresar una fórmula muy sencilla que es multiplicar la celda A3 por la celda C3. Entonces escribo igual, selecciono la celda A, escribo el asterisco para que sepa que es una multiplicación y después la celda C3 la selecciono también, doy Enter y me muestra el resultado. Y queda nuestro primer renglón diciendo 2 por 1 es igual a 2. Bien. ¿Qué pasa con esta primera columna? Sabemos que aquí constantemente se va a repetir el número 2 hasta llegar al décimo renglón, ¿sí? En este caso tenemos primero el primer renglón. Yo podría copiar de una forma muy sencilla. Ustedes pueden usar el teclado o pueden usar el mouse para copiar. De hecho, ustedes, digamos, el teclado, si han utilizado Windows constantemente, saben que la combinación de teclas de control más la letra C es la combinación de teclas para copiar. Voy a oprimir en este momento control y después un golpecito leve a la tecla que tiene la letra C y vean cómo aparece esa línea punteada indicándome que esa celda la voy a copiar. Entonces me coloco en donde quiero pegar el número, en este caso en las celdas de abajo. Si yo doy Enter aquí en este momento, no estoy oprimiendo otra cosa más que Enter, voy a hacerlo. Inmediatamente copia el número 2. Pero también puedo hacerlo, en este caso voy a deshacer, voy a dar clic aquí en deshacer. También pude haber hecho lo siguiente. Voy a seleccionar nuevamente la celda. Yo sé que requiero el número 2 en los siguientes 9 renglones, así que voy a escribir. Nuevamente voy a presionar Control C. Me bajo. Y después puedo hacerlo con el mouse o con el teclado. En este caso, para hacerlo más gráfico, lo voy a hacer con el teclado. Con el mouse, perdón. Voy a seleccionar 9 celdas. Aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seleccioné 9 celdas donde quiero el número 2. Presiono Enter. Y aparece el número 2 en las celdas que yo seleccioné. De manera que ya no tuve que escribir 10 veces este número.
Hay otras formas de rellenar estas celdas, lo vamos a ver más adelante. Después existe la palabra por, ¿sí? Yo puedo hacer exactamente lo mismo, oprimir control C y pegar, que en este caso lo voy a hacer, vamos a oprimir control C. Ahora lo voy a hacer con el teclado, oprimo la flecha hacia abajo, oprimo la tecla de Shift o de cambio, también la conocen como tecla de mayúsculas, y sin soltarla, oprimo la flecha hacia abajo en mis teclas de navegación hasta que cumplo con las 9 celdas que debo rellenar y presiono Enter. Y aquí está la palabra por. Sin embargo, vemos que aquí la situación es diferente porque no requiero el número 1 en todas mis celdas, sino siempre sería 2 por 1, sino que requiero que sea 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, hasta llegar al 2 por 10. Lo vamos a dejar al último para que veamos la manera en que se puede utilizar esta herramienta de copiado, pero con el controlador de relleno. Voy a copiar en este caso la palabra que dice es igual a, oprimo control C, selecciono hacia abajo con el teclado, Shift y la flecha hacia abajo, doy Enter y estoy copiando y pegando. Realmente lo que hice es seleccionar mis contenidos del primer renglón y después al dar Enter, en este caso en Excel, el Enter funciona como oprimir Control y B chica en Windows. Después de dar Control C me permite con solo dar Enter pegar el contenido. Entonces aquí estamos viendo cómo copiar y pegar. Es muy parecido a cualquier otro programa de Windows, salvo el hecho de que aquí, bueno, en lugar de dar Control V, se presiona la tecla Enter y automáticamente Excel interpreta como que debemos pegar ahí el contenido. Sin embargo, vamos a ver esto. Aquí tenemos el número 1 y queremos que se llene del 1 al 10. Puedo escribirlo, realmente no es un trabajo muy pesado, pero vamos, en este caso solamente son 10 números. ¿Qué pasaría si fueran 100, 200 o 300? Bueno, para eso vamos a hablar de esta herramienta, el controlador de relleno. El controlador de relleno está a la vista y a veces no nos percatamos de ello, pero es este pequeño puntito más oscuro que tengo en la esquina inferior derecha de mi celda. Ustedes observen la forma del mouse, aquí parece un signo de más grueso, pero al colocarme encima de ese punto cambia su forma. Aquí ya cambió y ahora tiene la forma de un signo de más, pero digamos delgado, como si fueran solamente dos líneas cruzadas. Bien, observen lo siguiente, si yo jalo hacia abajo este control, automáticamente el Excel me dice que va a escribir el número 1 en las siguientes celdas. ¿Por qué? Bueno, porque a decir verdad no tiene forma de saber qué es lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer esto, voy a regresar a donde estaba, yo escribo el 1 y el 2? Doy Enter. Tengo un patrón que dice que el primer número es menor que el segundo y el segundo es mayor que el primero, pero solamente por una unidad. Si yo selecciono ambas celdas, ya están seleccionadas, y después de seleccionarlas tomo el controlador de relleno y arrastro hacia abajo, observen ahí junto al signo de más aparece el número 3, luego el 4, 5, 6, me va indicando el contenido de las siguientes celdas hasta que llego a que aparezca el número 10. Suelto y automáticamente Excel rellenó siguiendo el patrón de sumarle un 1 al número siguiente en la celda que corresponde. Este controlador de relleno, aunque aquí estamos haciendo algo muy sencillo que es nada más que nos muestre el 1 al 10, nos sirve inclusive para rellenar celdas de forma automática siguiendo un patrón. Por ejemplo, digamos que yo quiero que mis celdas vayan aumentando de 5 en 5. Voy a hacerlo de este lado, tengo aquí un 0 y aquí abajo escribo un 5. Si yo selecciono ambas celdas, lo voy a hacer con el mouse ahora, selecciono ambas celdas y después arrastro hacia abajo el controlador de relleno, fíjense que me dice que va a aparecer el 10, luego el 15, el 20, hasta donde yo quiera que aparezca, suelto, y me muestra una secuencia de celdas donde van aumentando de 5 en 5. ¿Por qué? Porque el primer par de celdas que yo seleccioné, la diferencia entre ambas era de 5 unidades, de manera que el Excel lo interpreta como que quiero que vaya aumentando de 5 en 5 las celdas que van a seguir hacia abajo. Bien, esto es una forma de utilizar el controlador de relleno. Voy a borrar este rango de celdas, no es importante, solamente es para ejemplificar. También el Excel utiliza este controlador de relleno para hacer algo muy parecido
pero también lo podemos hacer con los días de la semana. Por ejemplo, yo escribo aquí lunes, abajo escribo martes, selecciono mis dos celdas, arrastro hacia abajo y vean ustedes, me dice que va a escribir miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y si me sigo hacia abajo vuelve a empezar con los días de la semana. Y ya no tuve yo que escribir todos esos días, simple y sencillamente escribí los dos primeros y utilicé el controlador de relleno. Pasa lo mismo con los meses del año. Enero, febrero, selecciono, ahora seleccioné con el teclado, oprimí Shift y la flecha hacia abajo, ya seleccioné, y después tomo la herramienta y vean ustedes, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y si yo continúo, vuelve a empezar el año. Ahí está, de enero a diciembre y después otra vez enero y febrero. Entonces el controlador de relleno no nada más nos permite copiar el contenido de una celda, sino que lo hace de manera inteligente, tratando de interpretar el dato siguiente para ayudarnos a rellenar un rango de celdas, y esta tarea, que aquí se ve muy sencilla, créanme que les va a ser de mucha utilidad cuando tengan que crear hojas de cálculo muy grandes. En este momento voy a borrar todo esto, no es tan importante, realmente era nada más para ejemplificar lo que es el controlador de relleno. Entonces borro este rango. Ahora, la siguiente celda es una fórmula que ya nosotros escribimos previamente. La escribimos poniendo igual a A3 por C3 para obtener el resultado. Si en este caso yo utilizo el controlador de relleno, me va a ser muy fácil, porque aquí fíjense cómo no marqué dos celdas, solamente una, porque quiero que realmente me copie solamente esa celda, y al soltar vemos que me aparecen los resultados correctos. ¿Por qué? Bueno, porque Excel, tratando de ayudarme un poco, me dice, bueno, si tú en el primer renglón multiplicaste, A3 por C3, y aquí aparece el resultado, Excel supone que en el renglón de abajo, voy a bajar, vean ustedes la barra de fórmulas, dice A4 por C4, me voy al siguiente renglón y automáticamente le agregó el número 5, A5 por C5, suponiendo en este caso el Excel que yo quiero copiar la fórmula, pero que sea relativo al renglón con el que estamos trabajando. Entonces, esta fórmula es relativa al renglón número 3 y esta fórmula es relativa al renglón número 4, y así sucesivamente hasta que esta fórmula que vemos aquí es relativa al renglón número 12. Esto es un copiado relativo. El copiado relativo, entonces, en este caso es que Excel me permite copiar y automáticamente, de forma inteligente, me modifica el contenido de mis fórmulas para ayudarme un poco en lo que viene siendo el copiado de esta operación. En este caso sería perfectamente útil, pero ahora pensemos que le queremos dar una mayor utilidad a esta fórmula o a esta tabla de multiplicar. Hasta aquí, si nos vamos a la hoja número 3, vemos que tenemos lo mismo. Esta es la hoja número 3 y esta es la hoja número 1. Son idénticas en su contenido, porque utilizamos únicamente la herramienta para copiar y pegar y el controlador de relleno, y copiamos una fórmula con un copiado relativo. Pero pensemos ahora, estoy en mi hoja 1 nuevamente, pensemos ahora que yo quiero utilizar esta misma hoja para cualquier tabla de multiplicar, que no necesariamente sea la del 2, puede ser la del 3, la del 4, la del 20, la del 30. Yo quiero cualquier tabla de multiplicar y que mi hoja siga siendo útil. Bueno, si yo quiero la tabla del 4, podría simple y sencillamente escribir el 4 y después copiar, dar enter, pegar y escribir aquí el número 4. Quizás no sería tanta molestia, pero ¿qué tal si en lugar de 10 renglones tuviera yo 100 o 200? Habría que estar copiando y pegando constantemente en los 200 renglones, que a lo mejor tal vez no es muy complicado, pero tampoco es muy práctico. Bien, ¿qué pasa entonces? A lo mejor lo importante aquí es que yo, con solo escribir en esta celda el número que quiero que sea, digamos, la tabla que quiero crear, automáticamente cambien todas estas
y automáticamente me cambian los resultados. Para eso ya no puedo utilizar el copiado relativo y ahora les voy a explicar por qué. Pensemos que esta celda quiero que sea igual a esta. Entonces es muy fácil con Excel. Yo solamente le digo igual a B1, di clic en B1, doy Enter y ahí está el 4. Si yo aquí en B1 escribo el número 10 y doy Enter, mi celda, esta celda, cambió automáticamente para ser igual a esta. Si escribo aquí el número 30, doy Enter, automáticamente aquí aparece el 30. Pero ¿qué pasa si copio hacia abajo? Utilizo mi herramienta de controlador de relleno, jalo hacia abajo, suelto y aparecen errores. El primero me dice que estoy multiplicando por 0 y los demás de plano me dicen valor, indicándome que estoy tratando de multiplicar un número por un texto. Y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, vean ustedes aquí que apareció el 0 y aquí la palabra por en todos estos. Si las fórmulas no cambiaron, porque la fórmula sigue siendo correcta, A3 por C3, A4 por C4, A5 por C5. ¿Por qué entonces me muestra el error? Bueno, porque el error está en esta fórmula. Aquí no hay ningún problema, es igual a B1. Pero aquí dice B2. ¿Por qué pasó esto? Porque el Excel, tratando de ayudarme, interpretó que quería yo un copiado relativo. Y de esa manera dijo, bueno, pues ahora es por el renglón 2 y la siguiente por el renglón 3 y por el renglón 4, renglón 5. Pero ¿qué pasa? Que en el renglón 5 yo tengo la palabra por. Aquí dice igual a B5 y en B5 tengo la palabra por. Yo lo que quería era que multiplicara todas por la celda B1. ¿Qué debo hacer entonces? Voy a dar aquí deshacer. En este iconito doy clic, me regresa a como estaba. Y tenemos aquí la fórmula que es igual a B1. Bien. Ahora vamos a proceder a hacer un copiado absoluto. El copiado absoluto, a diferencia del copiado relativo, hace referencia a una sola celda sin necesidad de que yo escriba en cada una el nombre de la celda, sino que al momento de copiar, Excel debe saber que no debe cambiar el nombre de la celda. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es muy sencillo. Voy a oprimir F2. Recuerden que F2 me permite modificar una fórmula. Y aquí, si yo no quiero que cambie el renglón, que en este caso es el número, porque recuerden que la letra representa la columna y el número representa el renglón, entonces yo debo insertar una especie de ancla, en este caso el carácter que le dice a Excel que no cambie el número 1, que ancla, digamos, ese número, es el símbolo de moneda. Aquí está. Y bueno, aquí ya tenemos, la fórmula sigue diciendo B1 para el Excel. El símbolo de moneda no se interpreta a la hora de hacer cálculos, simplemente se interpreta al momento de copiar la fórmula indicándole que este número 1 no debe de cambiar. Voy a dar Enter. Si ustedes observan, el resultado sigue siendo 30. ¿Qué es lo que hay aquí? Si escribo 45 y doy Enter, cambia a 45. Está ignorando este símbolo de moneda, simple y sencillamente está ejecutando la fórmula. Pero cuando yo copio hacia abajo, lo voy a hacer ahora, suelto, y en todas mis celdas aparece el 45. Y si revisamos las fórmulas, vamos a ver aquí, todas son iguales. No cambió el renglón, ¿por qué? Porque yo le dije a Excel, con este símbolo de moneda, que no quería que lo cambiara. Y ahora cuando yo quiero una nueva tabla de multiplicar, le digo quiero la tabla del 18, por ejemplo, doy Enter, automáticamente todas cambian y el resultado es el correcto, porque no cambió la fórmula que se encuentra escrita en esta columna. Fíjense ustedes cómo es una fórmula, aunque es muy sencilla, dice simplemente igual a B1. Eso le hace que esta celda y esta y todas las demás sean iguales a la celda B1. Entonces yo escribo una sola vez el dato, voy a poner la tabla del 5, doy Enter y automáticamente me aparece la tabla del 5. Entonces estoy haciendo aquí un copiado absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque estoy haciendo una referencia absoluta a la celda B1. ¿Cómo lo sabe el Excel? Por el símbolo de moneda. Si yo fuera a copiar en forma horizontal, lo que cambiaría sería la columna. En lugar de B1 sería C1, D1, E1, F1. Si yo quiero que las dos referencias, tanto vertical como horizontal,
sean fijas y no se muevan, oprimo F2, y también antes de la letra B escribo el símbolo de moneda, doy Enter, y el resultado es exactamente el mismo. Si yo copio hacia abajo, ahora le estoy diciendo al Excel que ancle o que asegure, digamos, la referencia de la celda B1, copio hacia abajo, suelto, y aunque la fórmula cambió, el resultado es el mismo porque realmente lo que estamos haciendo es referencia absoluta a esta celda. No importa dónde se copie, no importa cómo se copie, la referencia a esta celda es absoluta. De manera que estamos haciendo un copiado absoluto. Cuando quitamos el símbolo de moneda de la fórmula, es un copiado relativo donde se va a mover, como en este caso, la referencia, en este caso al renglón, hacia las celdas que están, digamos, en el mismo renglón, y cuando hago un copiado absoluto, lo que estoy haciendo es referencia a la misma celda sin importar que lo copie. Y algo que es bien importante, recuerden siempre, el símbolo de moneda se coloca en la fórmula antes de copiar y pegar. Primero fijo la referencia ya sea a las celdas de digamos, las columnas o a los renglones, o a ambos si quiero asegurarme de que no va a cambiar, y después doy la opción de control C para copiar y después enter para pegar. Si lo hago después, obviamente como no he anclado las celdas, va a ser un copiado relativo. Entonces primero modifico mi fórmula para que tenga referencias absolutas y después copio y pego mi fórmula y queda perfectamente hecho. Lo mismo podemos hacer cuando queremos quitar una fórmula. En este caso, por ejemplo, dijimos que vamos a ver copiar, cortar y pegar. No hemos cortado nada. Pensemos que yo en este caso, esta celda, la quiero cortar. Puedo hacerlo con una combinación de teclas, por ejemplo, control X. A veces es más rápido con teclado. Si ustedes quieren hacerlo con el mouse, también pueden dar clic derecho y pedir la opción de cortar. Pero con teclado a veces es mucho más rápido. Control X, ¿sí? Yo doy Enter aquí, en esta celda, suelto. Vean cómo sigue el número 5 aquí. Pero aquí, en este caso, vemos que ya no existe ese dato, sino que ahora está de este lado, ¿sí? Lo importante es que aquí no cambie el número 50. ¿Por qué? Porque como yo corté el dato cuando la fórmula ya estaba hecha, automáticamente Excel fue siguiendo la forma relativa, ¿verdad? Un copiado relativo, y escribió automáticamente F20, que es la celda donde escribí el nuevo dato. El resultado no cambió porque nunca le indiqué yo en este caso aquí a esta fórmula que hiciera un copiado absoluto. Realmente esta celda ni siquiera la moví. La que moví fue esta. Esta sigue haciendo referencia absoluta a la celda B1, pero esta otra celda que no tiene el símbolo de moneda y que en ningún momento se le indicó que hiciera lo contrario, hace una modificación para hacer un copiado relativo y que no se altere el dato. Obviamente no nos sirve de nada aquí el número 5, voy a dar deshacer. Y aquí está ya, voy a dar escape para que se quite esa línea punteada. Aquí está ya nuestra referencia absoluta. Voy a volver a dar deshacer porque ahí todavía la toma seleccionada. Ya di 2 veces deshacer. Y queda ahora sí mi hoja de cálculo lista para que yo pueda utilizar cualquier tabla de multiplicar. Ustedes van a poderlo hacer. Sí, lo van a poder hacer definitivamente con otro tipo de ejercicios que vamos a ver más adelante. Ahorita, en este momento, lo que me interesa es que ustedes comprendan el uso de estas herramientas: copiar, cortar y pegar, el controlador de relleno, que dijimos que es este pequeño puntito que nos permite arrastrar hacia abajo, y la forma de copiar fórmula, ya sea de un copiado relativo o un copiado absoluto. Si ustedes comprenden estas herramientas en esta tabla tan sencilla, más adelante las van a poder aplicar en hojas de cálculo más complicadas y que tienen obviamente un grado de dificultad un poco más grande, pero lo importante en este momento es que aprendan a manejar estas herramientas. Eso es todo por el momento, les agradezco su atención, les recomiendo repetir este video las veces que sea necesario, nos vemos en la siguiente lección.